Hola, mucho gusto. Yo soy Valeria Hernández y ¿qué es el enfoque de género? Principalmente se cataloga como las distintas tareas, oportunidades o papeles que se desarrollan entre las mujeres y los hombres. Todas estas acciones repercuten en el proceso de metas personales o el desarrollo de la sociedad. Por otro lado, busca las inquietudes o cuestionamientos que producen ambos sexos para poder analizar las desigualdades y así poder crear medidas que actúen de manera justa entre hombres y mujeres. Posteriormente, la educación desempeña un papel muy importante en la sociedad. Es un derecho fundamental para todos los niños y niñas del país. Contribuye al enriquecimiento y fortalecimiento continuo del aprendizaje de las personas, como los valores, la cultura, la experiencia, el espíritu, entre otros. Uno de sus objetivos principales es nivelar las desigualdades sociales y económicas de la sociedad. ¿Por qué es importante el enfoque de género en la educación? La educación es una herramienta clave en la vida de todos, pues nos llena de sabiduría y amplía nuestro conocimiento. Por varias generaciones se ha minimizado el concepto de enfoque de género o por el contrario, se ha tocado el término de manera muy limitada, es decir, se ha hecho poca o nula percepción de este concepto importante para la destrucción de los estereotipos, para así hacer de los tabús temas de los que se puedan conversar libremente y sin prejuicios. Es importante distinguir e identificar conductas que podamos cambiar con el fin de no seguir reforzando roles de género. Se busca una visión equitativa donde la sociedad ya no separe a las personas en base a su género, donde se dejen los prejuicios de lado y llegar a la armonía. Entonces, una visión de género en la educación resulta imperativa para una reproducción transformadora y de evolución, pues a partir de ahí podemos elegir qué elementos son necesarios de replicar para crear una sociedad justa a partir de las generaciones posteriores. La Escuela Primaria Francisco de Quevedo y Villegas fue fundada el 18 de agosto del año 2018. Está ubicada en la calle Grulla en Villas de San Francisco, en el municipio de General Escobedo. Actualmente se encuentra activa y cuenta con 19 grupos, donde imparten clase 19 docentes, donde 11 son mujeres y 8 son varones. En cuanto a las reproducciones de género, las mamás suelen llevar en su mayoría a los niños a la escuela. Los transportes escolares externos son en su mayoría choferes mujeres por seguridad, exclamó la madre a cargo a manejar la unidad de transporte para niños. Los padres de familia son solicitados solo el Día de los Padres. Aunque son pocos, hay padres de familia que se involucran genuinamente con sus hijos en actividades de clase. No hay intendentes varones y la mayoría son docentes mujeres. El uniforme está dividido a excepción del uniforme invernal. La igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito educativo nacional. Conceptos como igualdad de oportunidades o la inclusión de la perspectiva de género motivan la participación de los estudiantes de la escolta, pues dos de los dos géneros cooperan en este momento representativo. Además, se podría decir que de forma inconsciente los profesores incluyen una nueva perspectiva de la contribución estudiantil sin hacer diferencias. Estereotipos de género en los libros de texto gratuitos. En el libro de proyectos del aula de sexto grado se muestra un tutorial de toallas sanitarias. Es importante facilitar estos temas a absolutamente todo el salón de clases, pues es necesario tener esta información a la mano para cualquier identidad o género. En este mismo libro encontramos una actividad titulada ¿Por qué ellos sí y nosotras no?, en donde se expone la problemática de qué pasaría si nosotras también participamos en los juegos de fútbol, o por qué no quieren que juguemos si también somos buenas. Estructura los estereotipos planteados por la sociedad, pero con estas lecturas se eliminan los estereotipos para así dejar en claro a los niños y niñas que tienen la capacidad de realizar las mismas actividades. Siguiendo con los libros de texto, se habla sobre los tipos de familias. Va de la mano con la igualdad de género, pues no se niega la paternidad o maternidad a las familias. Además, normalizan los niños una visualización o entendimiento nuevo sobre el significado de familia que probablemente antes no existía. Resalta la visibilidad de otros tipos de familia como la heteronormativa. Aquí podemos ver otro claro ejemplo en el libro de quinto grado titulada la lectura Brechas de género. Esta habla sobre
las desigualdades que existen entre hombres y mujeres. A pesar de que se está hablando del género en la imagen del lado izquierdo inferior, aún se siguen marcando varios estereotipos, como por ejemplo que a las niñas las pintan con vestido rosa, jugando a la casita, las muñequitas, pintando, mientras a los hombres los pintan con color azul, jugando a los cohetes, al fútbol, al básquetbol, cosas que se siguen marcando como lo que debe de hacer un niño y una niña. En el libro de cuarto grado se muestra en una lectura del libro de proyectos en el aula, ponen una lectura previa de análisis. Aquí nos está mostrando una empatía por el esfuerzo de los dos alumnos. Cabe recalcar que en este ejercicio pidió ayuda a la maestra de dos estudiantes, un niño y una niña, y a la hora de agradecerles por su tiempo le brindó un balón nuevo al niño y una caja de colores usados a la niña. Esto sí marca una gran distinción. Así como estos, existen más lecturas y ejemplos en el libro que marcan los roles de género que desempeña el hombre y la mujer. El currículum oculto de género. Se puede observar el esencialismo desde distintos aspectos. Por esencia, la mujer es la que se encarga y cuida de los niños, formando parte de esto también la labor docente, considerado como un trabajo destinado para mujeres. Se estima que la mujer es más cariñosa y paciente con los niños, por ende, a las maestras se les suele asignar los grados de primero a cuarto, donde los niños requieren mayor atención y cuidado, similar al de una madre. El hecho de que las conserjes sean solo mujeres apoya a la idea de que las actividades relacionadas con la limpieza son correspondientes al género femenino, ya que de acuerdo con las creencias, las mujeres hacen la limpieza mejor que los hombres. Sin embargo, por lo general los hombres que trabajan de conserjes se dedican más a las cuestiones técnicas de la escuela. Respecto a esto, observemos cómo en la primera imagen el trabajo del aseo es representado por mujeres, en este caso, 2 niñas. En cambio, en la segunda imagen también podemos observar cómo son las mujeres las que siempre se encargan en la preparación de los alimentos. Por otro lado, en esta escuela la directora es una mujer, algo que rompe con el androcentrismo de que solo los hombres pueden desempeñar esta labor. Sin embargo, esto demuestra que las mujeres también tienen la capacidad de hacerlo y además de ser figuras que representen poder, respeto y liderazgo. La polarización es notoria al observar los cortes de cabello, peinados y el uniforme escolar. Por lo general, el cabello corto es para los niños y el cabello largo para las niñas, las cuales llevan distintos tipos de peinados y accesorios. Aquí observamos el típico uniforme escolar. Las niñas asisten con falda, mientras que los niños con pantalón. Asimismo, la inculturación está muy presente, ya que los estereotipos con respecto a las percepciones y formas de vida están tan normalizados que socialmente se considera que por naturaleza así deben de ser y funcionar las cosas. Construcción de una pedagogía feminista para una ciudadanía transformadora y contrahegemónica. Los feminismos postcoloniales se refleja en que en la escuela se hacen movimientos políticos y dinámicos que se va estableciendo para nuevas propuestas, y por parte de estas se le va conociendo como feminismos blancos, en la que también son incluidos los hombres en distintas actividades. Si se analiza profundamente esta fotografía, se puede notar fácilmente la organización dicotómica a la que se ve enfrentada la institución. Es muy clara la diferencia, tal vez interiorizada, pues está muy normalizado el trato distinto entre niñas y niños, dependiendo de las situaciones. Pero en este caso hay una gran diferencia entre la formalidad física en los géneros. La Escuela Francisco de Quevedo y Villegas se ve en la necesidad de agregar una mirada feminista a su plan para impartir sus clases. Por eso resalta la libertad en las prendas de las niñas, ya que se obtiene un enfoque de autonomía para todos los géneros. En este caso, estas niñas se ven en la libertad de poder usar un vestido y blusa sin mangas. Es posible apreciar el florecimiento de nuevas masculinidades en los niños y docentes. Dentro de la escuela se les está inculcando tener la libertad de expresar sus sentimientos y realizar todo tipo de actividades, rompiendo con los estereotipos de que el hombre debe ser visto como un sujeto dominante que solo hace y usa cosas de hombres. En la imagen podemos apreciar a 2 docentes, uno con camisa azul y el otro con una rosa.
Aquí podemos observar cómo él rompe con el estereotipo de que el color rosa es solamente para niñas, ya que los hombres también pueden usarlo sin ningún problema. En la escuela se puede apreciar un empoderamiento femenino no solo porque la directora sea mujer, sino porque las docentes muestran tener mayor participación en el ámbito educativo y desempeñar roles que antes no ejercían libremente. Equidad de género en la educación superior. Igualdad de oportunidades. Se muestra una participación más equitativa en los alumnos, dicho así que tengan una participación en distintas actividades en la escuela, en los que pueden ser en actividades de educación física, en el salón de clase o en asambleas. La vida profesional y la vida familiar, así como también suelen implementar centros para el desarrollo infantil para que no se sienta una tensión entre los alumnos y que también disminuya entre los hombres y mujeres que están dentro del ámbito laboral de la escuela y se sientan más cómodos. La cobertura que existe dentro del plantel es óptima. Se le dan oportunidades a las maestras de cubrir con todas las materias sin distinción, al igual que los maestros. Actualmente hay más maestros que maestros, siendo 11 docentes mujeres y 8 docentes hombres. Asimismo, anteriormente el cargo de director lo ocupaba un hombre, el cual duró en el puesto 3 años, pero en este ciclo escolar está una directora en el puesto. En cuanto a profesión académica, en la institución antes mencionada, todas las docentes han sido egresadas de distintas universidades, poseen una capacitación adecuada y han concluido óptimamente sus estudios y se encuentran ejerciendo actualmente. En estas fotografías mostramos a una docente que recientemente fue egresada. Su nombre es Ana Rosales y es maestra de tercero y sexto de primaria. Estrategias de la UNESCO para la igualdad de género a través de la educación. Hablemos de la UNESCO. La estrategia en una ojeda. Se menciona que busca fortalecer los sistemas educativos para que generen una transformación y promuevan la igualdad de género. Además, plantea empoderar a las mujeres y niñas a través de una mejor educación para que tengan una vida digna y un mejor futuro. Sus prioridades principales son mejorar datos para guiar la acción, mejorar marcos jurídicos, políticos y de planificación para promover los derechos, además de mejorar las prácticas de enseñanza y aprendizaje para empoderar. Por otro lado, en la Escuela Francisco de Quevedo y Villegas, realiza las funciones de manera incompleta, ya que como se menciona, la UNESCO busca el empoderamiento de las mujeres y niñas, y en esta institución pública educativa a cargo de una directora no desempeña cierto papel. Además, en cuestión de las aulas o contenidos que se distribuyen en los planes de estudio, describe cómo deben ser o qué actitudes deben tener los niños y las niñas, ya que el personal directivo desempeña micromachismos que generan problemas con los padres de familia o con los mismos maestros, los que los generan al querer seguir tradicionalmente actitudes machistas que se tenían desde hace años. La directora de esta institución promueve acciones como, por ejemplo, que su personal docente son mujeres, el personal de intendencia y el personal de transporte de igual forma son mujeres. Por una parte, a las maestras les genera seguridad y superación en su vida personal. Por el otro lado, las empleadas se consideran más empoderadas porque están siendo reconocidas por su desempeño en la sociedad. La institución educativa ha adoptado los nuevos libros del año 2023. Algunos de estos libros abordan temas que anteriormente eran tabú, como la vida sexual y reproductiva del hombre y la mujer, los métodos anticonceptivos, las relaciones sexuales, las diferentes orientaciones sexuales y los tipos de género existentes. Es importante abordar estos temas para reducir la desigualdad social. Sin embargo, aún existen comentarios desagradables hacia las mujeres que imparten estos temas, lo que demuestra la necesidad de seguir trabajando en la eliminación de estereotipos de género. ¿Qué dice la UNESCO al respecto? El lenguaje que utilizan los maestros puede sugerir, por ejemplo, que niñas y niños tienen naturalmente ciertas cualidades o conductas como niñas sensatas y serviciales frente a niños tontos e indisciplinados. Los maestros pueden prestar más atención a los niños
si su educación se considera más importante en ese contexto. Por otro lado, los currículums, libros de texto y materiales didácticos pueden asimismo transmitir mensajes positivos acerca de la igualdad entre hombres y mujeres y promover normas equitativas en materia de género. También desarrollar herramientas y crear capacidad institucional para eliminar estereotipos y sesgos de género en los materiales de enseñanza y apoyar reformas curriculares nacionales que integren la igualdad de género y los derechos. Entrevistas. Tuvimos la oportunidad de hablar con dos de las docentes que imparten clases en esta institución, ambas con una opinión muy diferente una de la otra. Nos compartieron cómo esto repercutirá en los niños del mañana, cómo el enfoque de género es muy importante de conocer. A pesar de que sus opiniones eran muy diferentes, tenían un objetivo en común: promover el enfoque de género y lograr un cambio. Las observaciones de las que nos percatamos es que las madres y mujeres son las que por lo general llevan a los niños a la escuela y las que asisten a asambleas o festividades en mayor cantidad, ya que la presencia de hombres y padres es muy poco frecuente. Esto mismo sucede en las juntas de padres de familia, tal y como se aprecia en las imágenes. De la misma manera apreciamos cómo en la escuela se hace la reproducción de estereotipos al representar a las niñas notoriamente con el color rosa o de manera femenina y a los niños con el color azul o de una manera más masculina, y no solo en la vestimenta, sino también en otros aspectos como lo es en el pastel de la imagen. ¿Cómo puede cambiarse la educación para generar un enfoque de género? A través de los libros de texto donde se integren sesgos para así poder facilitar la enseñanza de los niños, como también el tener programas de estudio donde ellos puedan hacer actividades hablando de ello. Tener una participación más activa y equitativa de todos los alumnos en todas las áreas de aprendizaje. Que los docentes desempeñan un papel muy importante en la igualdad de género en el aula. Para hacer más efectivo esto es tener una buena formación de docentes. Aplicación general de las ideas del curso para la institución. Etapa 1. Equidad de género y prevención de la violencia en la primaria. El uso de implementación de estrategias donde los maestros de cada grado escolar, antes de iniciar el ciclo, se les brinde un curso de capacitación donde muestren su total capacidad y disposición para construir espacios donde se permita que sus estudiantes puedan expresarse libremente sin alguna agresión física o verbal, así como reflexionar sobre los esquemas y estereotipos de género de dichos espacios. Los niños deben aprender a trabajar de manera armoniosa y solidaria, que se les inculque desde casa el ser empático con las mujeres y los hombres, que no exista ninguna rivalidad entre ambos sexos. Por último, el deber ser como maestro es mostrarle seguridad al niño o a la niña, siempre ver que la rivalidad no es una acción que se implemente en el salón de clases. Debemos ser cautelosos y precavidos al momento de enseñar temas, porque muchas de las veces los niños generan muchas dudas que les inquietan y nuestra intención e intervención es explicarle la acción buena y lo que no se debe hacer en caso de que la acción sea mala. Etapa 2. Se propone que haya continuidad en la implementación del nuevo modelo educativo para promover la igualdad y equidad de género a través de los contenidos en los libros de texto, ya que son una herramienta ideal para que los niños aprendan y logren identificar la reproducción de los estereotipos que generan las desigualdades entre hombres y mujeres. Es precisamente en este ciclo escolar que se dio lugar a esta iniciativa con los nuevos libros de texto, los cuales se han estado implementando en esta institución y se han determinado resultados favorables en lo que respecta a la formación de los alumnos. A raíz de los contenidos, se está promoviendo un nuevo enfoque de género en la escuela, lo cual abre la posibilidad de generar distintas formas de pensamiento para las futuras generaciones. Aplicando la institución la lectura de una construcción de una pedagogía feminista para una ciudadanía transformadora y contrahegemónica, se logra entrever lo estática que está la situación interna de la educación. Por lo tanto, una solución favorable al ya existente cambio de la institución sería una deconstrucción de las ideas de los maestros por medio de capacitaciones sobre cultura de género, para así reproducir ideas desde una mirada feminista.
Dentro de otra de las propuestas en relación a la lectura, tenemos seguir motivando cualquier actividad que implique estereotipos de género, es decir, incentivar a ambos géneros a bailar, hacer deporte, tocar un instrumento o dejarse llevar por la sensibilidad del arte. En general, aprender sobre este tipo de temas va a ser muy importante como miembros de una sociedad, ¿sí? Todas las temáticas que se abordaron durante este trabajo son de mi interés. Entonces, rescato bastante información acerca del contenido y todo lo que previamente ya sabía y me gusta aplicarlo a mi vida diaria. Entonces, eso, en esta conclusión, nos sirve para poder reproducirla por medio de los niños, ¿verdad? Lo que podemos hacer como maestros para transformar la educación es básicamente eso, enseñarles y que ellos las apliquen a sus contextos, ¿verdad? Entonces, tener niños conscientes del mundo y motivarlos a cambiarlo es nuestro trabajo y funciona a nuestro favor, ¿sí? Entonces, debemos inspirarlos a ser mejores personas y que sean los que inicien el cambio. Empezando por nosotros dar el ejemplo al no incentivar conductas de este tipo, ¿verdad? Conductas discriminatorias, de género, desigualdades y así. Admitir comportamientos y cambiarlos también es uno de los factores que puede iniciar el cambio. También dejar de normalizar los roles establecidos previamente por la institución, entre otras acciones importantes. Entonces sabemos que los comportamientos son normalmente reproducidos a través de la familia, pero con una buena retroalimentación podemos empezar a cambiar todas estas conductas que vienen por parte de los estudiantes, ¿verdad? Y bueno, por eso cualquier idea interiorizada por parte de los alumnos tiene que ser tomado en cuenta, porque los niños aprenden viendo y reproduciendo todo el contexto que los rodea. Entonces, es nuestro deber crear un mundo lleno de personas que no le tienen miedo al cambio y que quieran vivir en un mundo justo. Como docente, primordialmente buscaría generar en el aula un ambiente neutral de equidad, inclusión y respeto entre los alumnos para partir con una educación que se fundamente en la igualdad, una educación que no discrimine la integridad u opiniones de niños y niñas, sino que les permita trabajar en conjunto y con ello puedan aprender unos de otros sin importar el género. Además, trataría de implementar actividades que a través del juego y la práctica transmitan en los alumnos una perspectiva distinta de lo que implica ser hombre o mujer en la sociedad, ya que lo que se pretende es dejar de reproducir los estereotipos y los roles de género preestablecidos. Algunos ejemplos sería dejar que se desenvuelvan libremente, sin restringirles aquellos gustos o uso de objetos que socialmente no son adjudicados a su género, sino más bien alentarlos a que hagan lo que más les gusta, así como también fomentar en ellos la libertad de expresión y no limitar a nadie a mostrar sus sentimientos y emociones, especialmente a los niños, ya que el hacerlo no debe significar para ellos un signo de feminidad o de debilidad, además de hacerles entender que las labores domésticas pueden ser realizadas por ambos géneros y que deben ser vistas como unas actividades que ayudan a las personas a desarrollar su autonomía. Es importante que esto se lleve a cabo dentro de la educación en las escuelas, ya que lo que puede contribuir a la reproducción de estereotipos o si bien convertirse en un ambiente de transformación. Recordemos que el enfoque de género es esencial para poder transformar, intervenir y promover la igualdad de género entre hombres y mujeres en la sociedad. Es fundamental para encontrar soluciones pacíficas a problemáticas que se presenten a través del diálogo. Además, el enfoque de género nos ayuda a equilibrar los impactos negativos que puedan surgir de las intervenciones. Además, también ayuda a prevenir la discriminación por género. Como futura docente, mi plan es capacitarme en temas controversiales como la discriminación, la desigualdad de oportunidades, las diferencias entre culturas, el estatus económicos, la discriminación por tono de piel, entre otros. Mi objetivo es intervenir ante situaciones de desigualdad de género entre niños y niñas que puedan surgir en la educación y en la sociedad. También me involucraré en asociaciones que ayuden a niños y niñas a valer sus derechos, oportunidades, valores y bienes que se les han sido negados por alguna discriminación.
Para poder prevenir la violencia de género, se debe promover la empatía y el respeto hacia los demás desde edades tempranas, evitando la propagación de estereotipos de género en la escuela, considerando también que en las familias se pueden manifestar micromachismos y estereotipos que afecten el desarrollo psicosocial del niño o de la niña. Incluso puede haber factores predominantes negativos que afecten en su rendimiento académico, lo cual nos genera una alternativa que puede ser la implementación de talleres para padres de familia que comprendan estos temas de controversia con los que anteriormente fueron educados, para poder así criar a sus hijos de manera respetuosa y sana. Recordemos que el enfoque de género es esencial para poder transformar, intervenir y promover la igualdad de género entre hombres y mujeres en la sociedad. Es fundamental para encontrar soluciones pacíficas a La educación es algo muy importante en la que los maestros están familiarizados, ya que se relacionan con los estudiantes al momento de impartir las clases, pero también influye mucho en las familias como es la educación desde casa. A lo que como docente para evitar la violencia de género sería muy buena ayuda en transformar la educación con una equidad de género, como por ejemplo con actividades que se vieran en el salón con distintos temas de igualdad, inclusión y fomentar los valores. Algo que es fundamental es el identificar las actitudes de cada uno de los estudiantes, ya sea si tienen actitudes discriminatorias, violencia hacia sus compañeros, entre otras. El escuchar a cada uno de los estudiantes serviría de mucho para saber qué es lo que está enfrentando cada uno y poder evitar que se desarrolle el acoso escolar dentro de clase. El destacar un lenguaje inclusivo se puede mantener una comunicación sana con los estudiantes. También es algo que se me hace muy interesante, es el que los maestros, antes de entrar a las instituciones a impartir las clases, estén preparados sobre estos temas, como lo serían los sesgos de género, equidad de género y la violencia, entre otros. Esto nos ayuda mucho porque la educación ya no sería igual, sino ya sabríamos cómo lidiar con los alumnos y se tendría esa empatía con ellos. Por eso el hablar de estos temas es muy importante, porque así como docentes podemos contribuir a una educación libre de violencia. ¿Qué podemos hacer como docentes para transformar la educación y evitar la violencia de género? Como educadores, nosotros podemos implementar pláticas enfocadas en discutir sobre los tipos de violencia, en específico la violencia de género. También cuestionarles sobre si alguna vez ellos han pensado o tienen una idea de lo que esto significa, si saben y son conscientes que hay violencia para ambas partes, tanto para personas femeninas o masculinas, hombres o mujeres, y también especificar la diferencia que hay entre el sexo y el género. Una vez que nosotros ya hayamos especificado estos puntos, podemos hacer énfasis en hablar sobre la equidad, la igualdad y la justicia, que también son puntos muy importantes que los niños tienen que saber. Niños, adolescentes, adultos, todos tienen que saber que hay una diferencia entre estos conceptos e implementarlos en clase. También es importante evitar reforzar los estereotipos de género que actualmente aún se siguen viendo, para no seguir creciendo más en este tipo de cosas, para ya no seguir reforzándolos más. Nosotros también podemos ser más neutrales a la hora de hacer actividades, porque caemos en micromachismos, que eso es muy común entre las prácticas que hacemos los docentes, pero de poco a poco nosotros podemos hacer de una clase un poco más humanista, respetuosa y equitativa. Hay que inculcarles a los alumnos que el respeto, la equidad y la justicia es algo que podemos lograr juntos, que esto es como un trabajo en equipo, en el que no es una distinción entre niños y niñas, sino un equipo, porque todos somos personas y juntos podemos hacer un mundo mejor.